En México la reforma electoral está en marcha y es cuestión de tiempo para que ésta se lleve al Congreso de la Unión y pueda verse lo que plasman en propuestas tanto los ciudadanos como los académicos, como los especialistas y por supuesto quienes hacen la ley. Esta es una iniciativa que retoma la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya traía algunos, diríamos que adelantos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero según se ve, esta se concretará en el 2026. Por lo pronto se están haciendo lo que son los diálogos y las audiencias públicas en las entidades de la República para recoger propuestas y demás. Entre otras, diríamos que está la situación de los partidos políticos. Hay quienes dicen que deberían de existir solamente 2 partidos políticos o 3, cuando mucho. El financiamiento de los partidos políticos, lo que tiene que ver con el fuero legislativo, lo que tiene que ver con el financiamiento, en fin, una serie de cuestiones que por supuesto mis compañeros aquí abordarán. Axel Jaramillo Hernández, ¿cómo estás? Aquí estamos, buenas noches, jóvenes. Mari Jaramillo Alanis. Buenas noches, muy bien. Juan Sánchez Mendoza, ¿cómo Buenas noches. Pues mira, hay puntos estratégicos en las propuestas de reforma electoral que ya se discutieron antaño cuando no pudo pasar la votación del Congreso y fue rechazada. Hablamos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ahí quedó plasmado que hay todavía un desacuerdo en cuanto a uno de los temas, que es la reducción o la desaparición de los diputados plurinominales. En la nueva propuesta se ha dicho que se plantea eliminar a los 200 y crear 100 figuras de primera minoría. Pero bueno, ¿cómo vas a crear 100 figuras de primera minoría cuando hay 300 distritos electorales en el país? Y se supone que todos están en igualdad de número de electores, entonces tú no puedes darle preferencia a 100 distritos únicamente y dejar fuera 200, ¿verdad? Para concretar lo de los plurinominales. Claro que a todos nos gustaría que desaparecieran, no nada más los plurinominales, sino otros 50 diputados de mayoría relativa, porque bueno, se han dedicado nada más a utilizar los cargos como trampolín político y fuera de los ordenamientos que les dan desde las instancias superiores, es decir, desde la Presidencia de la República, pocos son los que realmente hacen y atienden un trabajo legislativo. Otra de las aristas que también se aplaude, o de las propuestas que también es aplaudida, es la relacionada con el financiamiento a los partidos políticos y los gastos de campaña. Son toneladas de millones de pesos, de miles de millones, los que se van y para qué. Los partidos políticos ya no cumplen con su objetivo de tener documentos básicos, una ideología, unas declaraciones de principios. Entonces se han convertido en negocios para sus dirigentes y el financiamiento es extraordinario, o sea, ofensivo realmente. Esos son los aspectos que más atrapan mi atención en esa pretendida reforma electoral. Mari. Sí, los temas que se están debatiendo con esta reforma, con esta actividad de reforma electoral para profundizar en los temas, esta comisión que anda por todo el país y que está ayudando en Tamaulipas, está colaborando la Universidad Autónoma de Tamaulipas en todos los campus universitarios. Hoy, pues, los temas son libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas electorales y preelectorales, efectividad del sufragio, regulación de la competencia político-electoral. En enero del 26,
todo lo que se está haciendo hoy en el país, en todas las lugares de los estados del país que se han recopilado, que se han reunido la gente, académicos, expertos electorales o ciudadanos interesados en este tema, se va a recopilar y se va a entregar en enero del 2026 para que sea dictaminado en el primer periodo de sesiones del Congreso de la Unión. El tema que tocaba ese momento Juan en su última alocución, dice que el presupuesto público de los partidos es monumental y tiene razón. Por citar un ejemplo, el presupuesto público total, para que tengan una idea, total para los partidos políticos nacionales es en este año de 7,354 millones de pesos distribuidos para financiamiento federal, franquicias postales y telegráficas. Para el 2026 se espera que el presupuesto para partidos políticos sea superior a los 7,737 millones de pesos, de acuerdo a la aprobación del INE. Y lo que la ciudadanía es algo que es como generalizado. Disminuir el presupuesto a los partidos políticos es una propuesta que es urgente, que se tenga que tener en la ley. Pero no nada más, no solamente reducir los presupuestos de campaña, de gastos corrientes de cada partido, porque hay partidos que necesariamente tendrían que desaparecer. Ahí tienen ustedes como el PT, que se la pasa como de rémora en distintos, con Morena o con el PRI antes o con X y Y, o el Verde Ecologista, que también ha sido rémora de distintos partidos, y son hoy el Verde Ecologista y el Movimiento Ciudadano, que es lo mismo. Pienso yo que nosotros, o una propuesta que reduzca la cantidad de partidos, creo que no va a prosperar, porque tendrían en todo caso que reformar el porcentaje tendrían que aumentar el porcentaje de personas que voten por determinados partidos, que tengan las asambleas para conformar un partido en las distintas entidades del país, que haya un número mayor para que eso se vaya ciñendo y sea más complicado hacer partidos políticos. Ahora, entiendo que cada estado es libre y soberano y que puede haber partidos locales, pero sin embargo, que no tengan presupuesto del erario, porque yo recuerdo cuando se hicieron los partidos, que todo aquel que militaba en un partido debía aportar económicamente o en especie a su partido en el cual militaba. Eso se ha perdido. Antes los diputados que fueron de la izquierda, digámoslo, aportaban a sus organizaciones políticas. Yo quiero saber cuántos de Morena, por citar al partido oficial que está en el poder, cuánto le aportan a su partido, porque yo los veo que nomás traen un asadón, nomás para acá y para acá, y la nomenclatura morenista recibe millonadas, porque es el partido más votado, recibe millonadas y tiene que reducir eso también. Creo que las propuestas de reducir también el número de plurinominales tendría que ser bastante considerada por todos los entes políticos y quienes proponen esto. Es evidente que nosotros no podemos dejar sin voz a las minorías políticas de este país, pero han sido un abuso lo que han hecho los partidos, porque además de tener candidatos uninominales, ellos tienen una lista de candidatos plurinominales por partido, lo cual se me hace obsceno, porque al margen de la votación que obtienen, todavía proponen un listado en circunscripciones plurinominales del país. Pero no solamente eso, hágame el recabrón favor, que los senadores hoy de la República, hay pluris, hay minorías. Disculpen ustedes, el pacto federal era un senador por estado del país, y hoy tenemos, ¿cuántos senadores? 4, 3 senadores
¿Por qué carambas? ¿Qué hacen estos 3 senadores que representan a Tamaulipas en este caso? ¿Qué hacen? Son trampolines para gandallas que quieren tener otro puesto de elección popular. Yo pensaría que la ciudadanía debe de estar pensando en el momento en que vayamos a votar de nueva cuenta, como dice el compañero Asael siempre, cuidemos nuestro INE, nuestra tarjeta de electoral, vayamos conscientes a votar, que ya no debemos hacerlo con ese mismo cuadro, pues, de que pues hoy vamos a votar por este y por este y por este. Caramba, ya no vamos a votar por los plurinominales, ya dejémoslos en paz. Han vivido, bueno, hay gente que tiene carrera plurinominal en el Senado o en el Congreso. Tenemos a Fernández Noroña, que es un excelente parlamentario, eso no se lo discuto. O hay otra señora como Olga Juliana, que vive en Nuevo León y que es diputada de Tamaulipas. ¿Qué ha hecho la señora? Vivir del presupuesto electoral y federal. Yo me uniría a las propuestas que han hecho un sinfín de ciudadanos y académicos en este sentido en particular. Licenciado Jaramillo. Pues sí, estamos en tiempo de reforma electoral, de reforma en que se van a modificar un poco, vamos a ver si están todos los legisladores de acuerdo, las reglas del juego político. Lo cierto es que algo que deberían de modificar a la voz de ya y pronto es que prohíban estrictamente que un legislador, sea el partido que sea, después de que convenció a un electorado y que ganó la elección, ¿por qué se cambia de partido? ¿Por qué? ¿Y dónde está la ideología? ¿Y dónde está el voto de la gente que le tuvo confianza porque era moreno, o porque era tricolor, verde, porque era azul o verde? O sea, ¿por qué se cambian? O sea, ya basta. Que prohíban terminantemente que vaya de partido, que en todo caso, aquel que ya esté renegando de la ideología de su partido, pues que ya lo cesen, que renuncie al cargo y que llamen al suplente o a otra gente, o que se queden sin eso. Eso me parece una aberración, porque eso se presta al mercantilismo político, a la vendimia de votos a favor. O sea, ya estuvo suave de eso, porque ese no fue el espíritu de los hombres y las mujeres que han hecho de esta nación y las circunstancias que estamos actualmente. Es una cosa terrible eso de que anden dejando los papeles del partido y la bandera del partido y se cambian con la otra opción. ¿Cómo va a ser? Eso es una cosa de mercantilismo, de prostitución política terrible, que esperemos que se cambie, porque, y que bueno, andan ahí queriendo también acabar con los plurinominales, pues, reducirlos pero no acabarlos, porque precisamente se crearon para darle lugar y participación a las minorías organizadas de este país. Y eso fue en el sexenio de José López Portillo, cuando, bueno, como había una planadora priista, pues entonces el profesor Jesús Reyes Heroles inventó o instituyó la imagen de las diputaciones y las senadurías plurinominales. Seguramente eso lo aprendió en la primaria Lauro Aguirre, donde el muchacho veracruzano de Tuxpan estudió en la Lauro Aguirre de Ciudad Victoria, y aquí algo debe haber aprendido alguna de sus maestras y maestros de aquel entonces. Pero no es posible estas situaciones. Por lo demás, pues se avecinan. Yo digo que estamos en la nación en horas inciertas, porque hay una violencia desatada, porque esa política de abrazos y no balazos, pues está por ahí todavía vigente, y hay mucha gente lamentablemente en peligro, ¿verdad? Y aquí no muy lejos, hace cosa de 2 meses, asesinaron al llegar a su casa al secretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, que está aquí a 2 horas en carro o en autobús. O sea, esa violencia pues se puede recrudecer, y ojalá que nunca toque a Tamaulipas, pero cualquier día de estos amanecemos con un secretario de Ayuntamiento o con un alcalde, ojalá que no, ¿verdad? Porque pues en Michoacán ya ven, ya van como 9 alcaldes asesinados. En fin, es la situación de que yo creo que todos los dirigentes del país, de todos los partidos, incluso, no sé, izquierdistas, derechistas, aunque sean fascistas, pero que se pongan de acuerdo por el bien
de la nación, por el bien del bienestar de esta nación mexicana. Juan Sánchez. Hay otro tema que es harto atractivo y debe reconsiderarse, que es el voto electrónico. Posiblemente se ponga en marcha en la próxima elección federal, y también la posibilidad de llevar las elecciones a una segunda vuelta en caso de que no se logre una diferencia considerable entre el ganador y el segundo lugar. Sí, son dos propuestas que también asoman en la reforma electoral, así como la no reelección, aunque esta ya fue plasmada en una reforma anterior que obliga a que no va a haber reelección, pero hasta el año 2030, ¿no? La propuesta presidencial era que en 2027 se aplicara, no entró, sino se aplazó 3 años después. Seguramente se va a tocar también el tema de la no reelección. Pues en realidad hay más, digo, de estos temas que señalan que son puntos centrales, sí, pero hay todavía más. Por ejemplo, estos asuntos de las precampañas, ¿verdad? O sea, es decir, la precampaña de un político arribista, de un político gandalla, de un político que quiere trepar en la escala del poder, estar dentro del ámbito de la política para servir, pues es una cuestión legítima. Sin embargo, hay quienes no tienen ningún sentido en el hecho de servir a sus semejantes, sino quieren llegar al poder para tener capacidad de influencia y para seguir acumulando riquezas. Bueno, el caso es que cuando llegan, por decirle algo, a la diputación local, ya están pensando en la presidencia municipal. Y cuando llegan a la presidencia municipal, ya están pensando en la gobernatura. Es decir, en el puesto que vayan ya están pensando el regidor o el síndico del ayuntamiento quiere ser alcalde. Así funciona esto. Y mucho antes de que empiece el proceso electoral, los señores, las señoras ya andan haciendo campaña. Ahora mismo lo podemos ver. Va a haber una elección, hasta allá se va a ver el relevo gubernamental hasta el 2028, y hay cualquier cantidad de personas, sobre todo senadoras, que andan desatados. Esa es una cuestión que se tendría que ver. Ahí hay que poner candados, ¿no? Para que estate quieto, o sea, no. Además, lo peor es que se mueven con dinero público, no dinero de ellos, así andan haciendo campaña. Otro de los puntos que también se tendría que ver, pues es cómo facilitar que la democracia participativa pues sea más efectiva, ¿no? El referéndum, la revocación del mandato, solamente aplicarse a la presidenta, o también tendría que aplicarse a otros personajes de la política, otros representantes populares. Por ejemplo, los gobernadores, por ejemplo, los alcaldes, diputados. Sí hay mecanismos en ese sentido de participación ciudadana, pero están, ahora sí que en chino, tendrían que simplificarse ese tipo de cuestiones. Y no solamente eso, está lo del financiamiento, que sí, ciertamente es muy abultado, pero también las mañas dentro del ejercicio del financiamiento, porque pues obviamente no se admite que entre dinero privado a las campañas políticas, y que el que gasta el dinero, diríamos que por ejemplo el candidato que gasta de su peculio, de su bolsa, pues tiene que obviamente un tope, ¿no? Y ahí es donde empieza el barajuste, porque pongámoslo en perspectiva, si alguien tiene un tope de campaña de 5 millones de pesos, pues jure lo que va a gastar 4 veces más que lo que le tienen como tope de campaña. Y ahí es donde entra todo el, diríamos, tejemaneje turbio. ¿De dónde surge ese dinero? Porque se engreña. Y también en su relación comercial para comprar productos publicitarios hay otro problema. ¿Por qué? Porque el empresario se presta para hacer chanchullas con las facturas y demás. Y así podríamos, la fiscalización es pues muy actos de buena fe. Actos de buena fe. Ese es otro punto. Y bueno, si nos vamos a otro punto pues, también muy fuerte, es el de la utilización de medios por parte de los candidatos.
Porque se los pongo en perspectiva, no puede un candidato o candidata ahora mismo contratar a un medio electrónico, entiéndase radio y televisión, para no irme tan el rollo de las plataformas digitales, redes sociales. Pero, por ejemplo, el caso de los medios electrónicos o los propios medios impresos, ¿verdad? ¿Usted cree que no sueltan un billete los candidatos que tienen a los medios electrónicos, radio y televisión? Lo pueden hacer disfrazados de actividades de carácter, diríamos, periodísticas. Las empresas pueden hacer eso, pueden hacerlo, encubren y se llevan su lana por abajo del agua. Esto es, digo, si queremos ir al tuétano, pues es pues así, y hay otras cosas. Pero bueno, por lo pronto ahí le dejo. También está la cuestión de los partidos políticos. Hay quien dice, a ver, si tenemos conservadores, si tenemos liberales, tenemos izquierda, tenemos derecha, ¿para qué tenemos partidos políticos? Y ahí está la cuestión de toda la vida, el pleito ahí ha estado. La cuestión ideológica aquí está sobrando porque ya ningún partido trae una ideología marcada. Eso ha quedado en el olvido. No, sí, hay ideología. El PAN tiene ideología. Hay pragmatismo político, pero el PAN tiene una ideología dividida, porque hay panistas ortodoxos y neopanistas, discúlpame, que son los que llegaron a asaltar al Partido Acción Nacional. Ese es uno de tantos, pero este movimiento empezó con el foxismo en el 2000, ¿sí? Cuando llegan los empresarios y asaltan al PAN. Lo mismo le pasó al PRI. Llegan los empresarios, se posicionan el partido, logran las posiciones codiciadas, que son gubernaturas, escaños y curules del Congreso de la Unión, y entonces es cuando ellos ya aparecen y actúan en política. Son ahora los dueños de los partidos, ¿sí? Los luchadores sociales, los auténticos políticos, esos están quedando al margen. Bueno, a reserva de contestar de un poco sobre esto o abonar a lo que tú dices, perdón, Mari Jaramillo. Sí, el tema de las ideologías persiste. Los partidos tienen una ideología, que sus militantes no lo sepan y no los pongan en práctica, es otra cosa. Es un requisito. El panismo, si no es el representante de la derecha en México, entonces tenemos que decir que la iglesia está por encima de los partidos que manejan esta ideología, y entramos en un debate entre conservadores y liberales, que toda la historia de México está plagada de esta situación. El tema es, los partidos siguen teniendo una ideología, tienen documentos básicos que deben ceñirse a esos los militantes y los que quieran ser candidatos o candidatas. Y me voy a referir a dos cosas, secundando un poco a lo que decía Sael en principio, de que en la reforma electoral que se plantee como una propuesta que es viable, es prohibir que cualquiera de los candidatos que gane una elección popular, cualquiera, porque puede ser un alcalde, puede ser un gobernador, un diputado, el que se vaya del partido que lo eligió y deja colgados a sus electores, que hay una manera de que los ciudadanos que votaron a esa persona puedan empezar un juicio político porque abandona, violenta los derechos electorales de un ciudadano que lo votó. Y si hablamos de 50,000 personas, 100,000 votos que obtuvieron, esos deben pues ir contra aquella representante o representante popular que los deja en el abandono, en el olvido, y que ya se lanzan para otra candidatura, por un lado. Por otra parte, eso del chapulineo está muy interesante, pero hay que acordarnos de las Juanitas y de los Juanitos. Hay quien pone a su mujer para que sea candidata, y luego no, pues ya no fue la mujer, fue el marido. O ahí se acuerdan ustedes del secretario general del sindicato de no sé qué cosa, de la maquila en Reynosa, de un señor que se apellida Basaldúa, que era panista, luego ha sido morenista, creo que ahora es el más de izquierda que hay en el política en Tamaulipas. Bueno, el señor deja su curul y se la deja a su suplente. No habían pasado ni unos meses cuando el hombre ganó la elección en Reynosa y se la deja a su suplente. Perdonen ustedes la expresión, pero un sujeto que parece todo menos diputado, y que me disculpe, pero pues en nada se parece al Che Guevara, este señor regordete, mi compañero, pero caramba,
Hay cosas que se tienen que prohibir, que se tienen que delimitar. Yo no quiero que vayan en frac, ni mucho menos de cuello blanco, porque esos son los más ladrones. No, que vayan decentes, hombre, que no hagan mamarrachadas en los congresos, que hay que recordar y tenemos que recuperar la tribuna más alta de nuestro estado, dignificarla. ¿Por qué tenemos una sarta de diputadas y diputados que ya están esperando dar la maroma y ser alcaldesas, quieren hasta ser gobernadoras, senadores? Bueno, se están cocinando los héroes y próceres de la patria. Licenciado Jaramillo. Como que el diputado federal panista, bien amigo del señor gobernador Francisco Javier García de Vaca, cuando era panista este señor, y ahora es el presidente del Congreso de Tamaulipas, arropado por Morena. ¿Cómo es posible que un azul caiga en Morena? O sea, ¿que Jabón lo patrocina o qué? Porque ¿cómo es posible esa aberración terrible de un panista amiguísimo de Casaca y ahora es el presidente del Congreso en el gobierno morenista de Tamaulipas? Es una del asco. Bueno, ¿cuál sería ahí la propuesta, licenciado? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál sería el punto? A ver, ¿por cuál sería la salida a esto? Que no cambien de Pues es que ideología, cambie, pero que por lo menos no se cambien hasta el otro extremo, no manchen, que se cambie que sean chapulines a medias. Incluso a medias, A pero medias. no así como. Quedamos en lo mismo, ¿no? No, Es lo ¿cómo va a mismo. ser? Que se Qué prohíba. aberración. Hay un tema ahí que se llama la vigilancia. La representación, ¿no? No, pero uno también que se llama la vigilancia al desempeño de los diputados. Sí. Ahí podrían meterlos, fíjate. Sí. Es que es intolerable que anden de chapulines. Pero ¿sabes qué? La verdad es que falta más participación ciudadana. Y creo que una de las cuestiones que va a traer la nueva reforma electoral va a ser precisamente la de tener observatorios o tener consejos ciudadanos que estén vigilantes de la actividad de los representantes populares. Pongo en perspectiva, por ejemplo, los diputados. A ver, en Tamaulipas, ese consejo ciudadano tendrá que tener pues determinado nivel, determinada autoridad real y moral, porque puede tener también capacidad vinculante si en algún momento un diputado, por ponerlo, a ver, tenemos diputados faltistas Por ejemplo. En la 66 legislatura hay un diputado que es que más faltas lleva y que ha tenido cualquier cantidad de recetas y demás y que todavía se queja de que lo tratan mal, el diputado García Cabeza de Vaca. Bueno, pues ese mismo, no basta con que le puedas quitar, que de hecho no creo que le hayan quitado su sueldo, digo que le hayan descontado, como le descuentan a un obrero, como le descuentan a un trabajador, a un profesor, por ejemplo. Bueno, no creo que le hayan hecho eso. El caso es que ese consejo, ese observatorio, como se llame, pues parte de la sociedad tendría que llamar a cuentas ese tipo de personajes. Igual a los chapulines, igual a otros. En fin, esa es una de las posibilidades de que esto se vaya cada vez más ciudadanizando. Y bueno, hay algunos otros puntos que pues tendrían que considerarse. Por lo pronto, pues eso es lo que creo que es lo más álgido. En el caso de los partidos políticos, por ejemplo, la figura de el candidato ciudadano, o sea, el candidato que lo han adulterado y que lo han manoseado y que lo han tergiversado y que los mismos que en algún momento, algunos de ellos, que participaron como candidatos independientes le hicieron el juego a algún partido político, a algún candidato de partido político. Bueno, aquí podrían surgir dos figuras, ¿no? El candidato ese independiente y en una de esas hasta puede haber candidatos ciudadanos, o sea, puede haber mecanismos para inventar eso, porque si bien los partidos políticos todavía van a persistir, pues es necesario que la reforma vaya hacia el lado cada vez más del empoderamiento ciudadano. Adelante. ¿Sí? Bien, esta reforma también seguramente va a incluir a las instituciones electorales, como es el Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí se ha cometido también cualquier cantidad de abusos, triquiñuelas. Ciertamente los partidos políticos tienen como requisitos entregar una declaración de principios, los documentos básicos,
un padrón de afiliados, ¿sí? Y resulta que el partido que más afiliados presenta ahorita es Morena, con apenas 2,5 millones de militantes, ¿sí? El Movimiento Ciudadano 9 exagera, millones, creo. 9 millones, casi 10. No. Entonces, a ver, que los demuestre, o que la autoridad electoral, ¿sí?, los obligue a mostrar dónde están esos ciudadanos. Otra obligación de los partidos que también debe vigilar la autoridad electoral es la participación con las cuotas de los militantes, porque ahí en los documentos básicos de cada partido se establece como requisito para ser militante el pago de una cuota, cosa que tampoco se hace. Es un trabajo profundo, exhaustivo el que hay que hacer, ¿verdad? Yo espero que esta comisión legislativa encargada de la redacción de la reforma electoral no la tenga ya redactada y desatienda las participaciones, ¿sí?, opiniones, observaciones de quienes creen que los foros son en realidad un lugar para recoger propuestas que son tangibles. Mari, perdón. Yo pensaría que también se debe de proponer y reformar la manera en que hacen propaganda los partidos y candidatas y candidatos a cualquier puesto de elección popular. Es aberrante ver por las calles espectaculares que cuestan un dineral y además de eso, los temas en radio y televisión, que es abrumador para el ciudadano común, que encendemos la tele, la radio, y es a fuerza escuchar el mismo sonsonete del partido que sea. Y eso es dinero tirado. Es propuesta, quieran tomarla o no, pero me parecería interesante que no solamente se vea el tema por el lado de la propaganda, sino de la manera en que se hace, de la rehusar los materiales electorales que se tienen y que el INE ya lo está haciendo con las urnas, los crayones y una serie de cosas, pero los partidos políticos y sus candidatos y candidatas no han podido aterrizar en una propaganda austera, casa por casa, sin tirar papel a la basura y sin dejar del gasto que le cuesta al erario, es decir, que le cuesta a usted y a mí y a todos nosotros lo que tiran en la calle las candidatas y los candidatos. Creo que son propuestas que se deben aterrizar. Cerramos, licenciado Jaramillo. Tenemos elecciones en junio del 27 de 27. la Cámara de Diputados y se renovan 17 gubernaturas. Sí. Además, Morena quiere ahí también meter que ese mismo día sea la revocación de mandato de Claudia Sheinbaum Pardo. Hay quienes dicen que eso está incorrecto porque puede ser ventaja para la presidenta de la República de que... Y lo otro dice que si va sola, pues le va a pasar como López Obrador, en que no se logró este asunto porque fue muy escasa la población que votó. El caso es de que cuide su INE. Muy bien. Cerramos, Juan Sánchez. Sí, hay una propuesta que debe hacerse, sí, es inaplazable, y es que los delitos electorales sean sancionados más rigurosamente para que se evite el acarreo, para que se eviten todas esas prácticas, las indicaciones en los gobiernos estatales hacia abajo, de manera vertical para orientar la votación. Ya viste, ahora hasta acordeones dan, la compra de votos. Ahí hay muchos delitos electorales que bien abonarían a la participación directa del ciudadano, ¿sí? No nada más para privilegiar a unos cuantos grupos con el acarreo de votantes. Pues yo nomás para cerrar de la cuestión de la concepción de los partidos políticos, partidos porque toman parte de segmentos de la sociedad, y la sociedad obviamente está dividida, querámoslo o no, en segmentos populares, amplios segmentos populares, puede haber clases medias y segmentos pudientes. Pero nuestro país está así dividido. Entonces los partidos políticos se supone que toman parte de alguno de estos segmentos sociales. A los que están o que toman parte por los sectores empresariales, por los sectores que les llaman sectores reaccionarios y todo eso, pues son los partidos que les llaman de derecha, que tiene una connotación que no viene al caso ahorita de señalarlo, pero se supone que son de ese lado, que son conservadores.
Y los otros son, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿no? Los de izquierda, los sectores populares, los que tienen una ideología de transformación, de cambio, etcétera, etcétera. Los de centro. Y bueno, hay eso, se supone que hay el justo medio, pero como partido, pues estos son los grandes segmentos. Estos son los grandes segmentos. Entonces, ahí hay ideologías, bueno, tanto en la derecha como en la izquierda hay ideologías, con sus matices. En fin, es un tema muy apasionante y largo, pero pues sí, las últimas fechas se han mezclado, derechas con izquierdas, izquierdas con no sé qué, y sí se ha hecho una mezcolanza. Discutible, pero ahí las ideologías todavía persisten. Y bueno, pues yo agradecido con Mari Jaramillo Alanís por su participación en esta mesa de análisis. Desde luego al licenciado Azar Jaramillo, que no suelta su INE en la mano aquí. No, la tengo guardada ahí en la casa. No la suelto, pues se puede perder. ¿Nunca has vendido el voto? No he vendido, pero estoy dispuesto a... Ahí está. Pues qué seriedad. ¿Sí? ¿Cuál es Claro. Pues Hay digo, que pues reformar digo. también que nadie ande vendiendo su voto. Juan Sánchez, cerramos. Gracias. Bueno, pues como Buenas siempre, noches. gracias a usted que nos sigue. La Portada MX.